Profesor, compañero, reciban el saludo cordial. Esta vez voy a exponer el capítulo 6 del libro de la historia de la corrupción en el Perú. Las promesas rotas de Belaúnde. Elegido presidente en 1963, estas elecciones fueron monitoreadas por la Junta Militar que gobernó el Perú entre 1962 y 1963. Esta tenía un objetivo de alcanzar una república democrática. Tuvo dos grandes conflictos, el problema con la IPC y el debilitamiento y la posición políticamente dependiente de Belaúnde. Acontecimientos importantes. La coalición del APRA eligió a más ministros militares para ocupar puestos claves de su gabinete. Problema del proyecto de desarrollo en la cuenca del Mantaro. El escándalo del contrabando. Estos escándalos dañaron la imagen del gobierno belaundista y de las Fuerzas Armadas. El asunto del contrabando y las investigaciones relacionadas se abrieron en diversas direcciones entre marzo y mayo de 1968. Casos relevantes en esta parte que encontraron mercadería ilegal en la carga del BAP del Callao. El caso Ripsa, la evasión de tasas tributarias señaladas en el libro del exaprista Vargas Aya titulado Contrabando. El 3 de octubre de 1968, en la Revolución Militar, los tanques cercaban Palacio de Gobierno y el Congreso para deponer con el inicio de un golpe de Estado al presidente Belaúnde. Acontecimientos importantes. Las tropas del ejército confiscaron y saquearon las oficinas y la documentación de la Comisión Parlamentaria de Investigación del Contrabando. El APRA es negado de una victoria segura de las elecciones en 1969. Velasco señaló que eran 4 las causas de la intervención militar contra la democracia: defender la dignidad nacional, introducir reformas socioeconómicas, contener el deterioro de las condiciones políticas y finalmente superar la degradación moral del país. Negligencia benigna. Con la experiencia de vencer en las elecciones presidenciales de 1968, los partidos APRA y PPC diseñaron una nueva constitución. Esta asamblea constituyente es presidida por el líder aprista Víctor Raúl Aya de la Torre. Belaúnde entra de nuevo al poder con el respaldo de la ciudadanía que estaba confiada en la democracia. Sin embargo, para el término de su mandato se perdió la denominada confianza en el gobierno y en las instituciones públicas. Esto inclinó la balanza a los movimientos populistas y se dio cabida al joven candidato por el partido aprista, Alan García. Los medios de Alan García. En 1985 se recibió con grandes expectativas la toma de mando de Alan García. Tuvo una gran aceptación en el pueblo y después de tantos intentos por alcanzar el poder, el APRA llegó al gobernar el Perú. Acontecimientos importantes en esta parte. Tuvo medidas intervencionistas que recordaban a los gobiernos de Bustamante y Velasco. Tomó la decisión de nacionalizar los bancos y las compañías de seguro en 1987. Reorganizó la Guardia Civil, la Guardia Republicana y la Policía de Investigaciones, formando la benemérita Policía Nacional del Perú. Los escándalos de corrupción empezaron a salir a la luz en 1987 después de una fallida nacionalización de la banca. Hubo incendios de tráfico de armas. El desastroso desempeño económico nos llevó a tener una inflación de 4 dígitos y una caída del 14% del PBI. Juicio frustrado. El 16 de agosto de 1990 se aprueba en el Congreso una comisión especial para investigar las finanzas de García. Esta comisión integrada por Lourdes Flores, Pedro Catriano y Fausto Alvarado. García fue defendido en ese entonces por Jorge del Castillo. La persistencia de patrones de corrupción. El APRA mostró que su legendaria disciplina interna, sus astutos abogados y sus conexiones internacionales podían ser usados una y otra vez para mantenerse en el poder. Desde los actos de corrupción que en la década de 1960 se vio los débiles bases institucionales, las reformas incompletas y los crecientes problemas sociales heredados en la década de 1950. El costo global de la corrupción creció consistentemente en el periodo de 1960 a 1989. Alcanzó un estimado anual medio de alrededor de $1.000 millones en la década de 1980. En consecuencia, se considera que el régimen militar seguido por el primer gobierno de Alan García alcanzaron altos índices de corrupción. Muchas gracias.